Bien. ¿Qué pasó? ¿Hay parcial? ¿Qué pasó? Bueno, vamos que vamos terminando, nos está quedando poco. El tema que vamos a ver hoy día también es un tema, todos los temas que nosotros tocamos son temas que requerirían más de una clase. Sí. Lógicamente, por el tiempo que tenemos, este debería ser desde ya una materia anual, para poder tener por lo menos un par de clases o un mes cada uno de los temas. Bueno, no tenemos eso, entonces este tema da para mucho, hay mucha información, hay muchos detalles que tener en cuenta, pero por lo menos le vamos a dar algunas pautas básicas para que ustedes se puedan manejar. Reitero, como digo siempre, aquel que se dedique al tema soldadura específicamente, si le interesa, va a tener que estudiar un poco más, va a tener que profundizar. Bueno, en esta parte, la soldadura está presente en todos los ámbitos, fundamentalmente todo lo que es aquel metal mecánico. ¿Sí? Tenemos procesos de soldadura, hay distintos tipos. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Sí? Hay algunos que son aptos para determinados procedimientos y no para otros. Por lo tanto, más o menos vamos a tratar de transferir algunas cuestiones o algunos tips que son importantes para tener en cuenta en este tema. Bueno, como dice ahí, la definición de soldadura es un proceso de unión de dos metales, básicamente, que es un proceso de unión permanente, que se caracteriza por fundir la superficie que se ponen en contacto y de tal manera de que esa fundición de los materiales que están en contacto genere una mezcla de ambos. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, para lograr una soldadura, una unión permanente de buena calidad, hay que colocar un material de aporte. Que eso lo brinda generalmente los electrodos que se colocan. A todo ese conjunto, a todos esos sistemas es lo que se lo conoce como la unión soldada, básicamente. Y lógicamente, como todo proceso mecánico, ¿sí? Tenemos ventajas y desventajas, tiene fortalezas y tiene debilidades. Como dice ahí, la importancia comercial y tecnológica. La soldadura proporciona una unión permanente. Esa sería por un lado una ventaja. Pero la desventaja, ¿sí?, es que cuando tenemos una unión permanente, se dificulta el montaje de esa unión. Lamentablemente, si necesitamos desmontar o si nos quedó mal la soldadura, y ahí tenemos problemas porque para desmontar, para desunirla, para volver a hacer, seguramente vamos a tener cambios de configuración del elemento, vamos a tener tensiones producidas por la soldadura, bueno, una serie de problemas, entonces esa sería una debilidad. Si está bien hecha, la unión soldada, o el proceso, el punto de soldadura, tiene que tener la misma resistencia mecánica que el material propiamente dicho. Acá volvemos a insistir. Para soldar desde el punto de vista de grandes piezas, se necesita ser calificado. ¿Sí? Hay soldadores que tienen hasta nivel 5. Nivel 5, en la provincia hay 2 o 3 soldadores. Lógicamente cobran una fortuna los tipos y sueldan, lo bueno hay que buscarlo para determinadas piezas que necesitan. ¿Sí? El que lo tiene esos 3 soldadores es pescador, que necesita soldar partes a las turbinas y a todo eso que no se puede estar, ¿sí?, desarmando, armando, tiene que quedar una soldadura. Por lo tanto, si esa soldadura está bien hecha, el punto de soldadura tiene que tener la misma resistencia mecánica que el material propiamente dicho. Es la forma más económica de unir componentes. Y relativamente, dependiendo del sistema, pero en realidad si uno compara con otra forma de unir, es un buen sistema, sí, no es caro.
Y lo importante es que no se limita al ambiente de fábrica, o sea, en algunos procesos nosotros necesitamos, no podemos moverlo al equipo de la fábrica. Entonces esto podemos salir al campo, podemos soldar donde se produce, fundamentalmente esto se da en los temas cuando ustedes están tentando una cañería, un piping. En el piping es en el campo, y bueno, ahí hay que ir soldando los tramos de cañería. Bueno, ahí necesariamente tenemos que ir al campo. Como dice acá, estas serían las debilidades o limitaciones, se realizan de forma anual y son elevadas en términos de costo de mano de obra. Como les dije, si estamos hablando de soldaduras industriales, ¿sí? Necesitamos gente calificada. Necesitamos gente de categoría 4 o 5, nivel 4 o nivel 5. Pero hay que ponerle su tipo. No son fáciles de conseguir y lógicamente pertenecen seguramente, en este caso pues Carmona no lo premia. Carmona son 3 soldadores, los tiene, son exclusivos de él. Casi todos los procesos de soldadura implican el uso de mucha energía y por lo tanto resultan peligrosos. No solamente por el tema de la energía, sino que hay unos procesos de soldadura que emiten radiaciones. Y bueno, eso también, el hombre que está encargado de eso puede tener al cabo de un cierto tiempo problemas, ¿sí?, de cáncer o algún tumor o situaciones que se dan cuando uno está sometido a un proceso que emite radiación. Pero no solamente esos procesos, ¿sí? En agua y energía o en la parte eléctrica y la distribuidora, a su tiempo, en la parte de transformadores, todos los operarios morían sistemáticamente por cáncer de estómago. Bueno, ¿por qué? Porque en ese momento el aceite o todo lo que era el tema estaba con PCB, ¿sí?, que era un cancerígeno, un elemento cancerígeno. Se descubrió posteriormente y hoy no se utiliza eso. Por eso, estos son procesos peligrosos desde el punto de vista de la radiación que se genera. Y aparte, justamente, hay procesos de mucha energía, también podemos tener problemas de quemadura, una serie de problemas. Dado que la soldadura, bueno, como les dije, no permite un desmontaje adecuado, ¿sí?, hay que desarmar y seguramente al desarmarse nos va a modificar la pieza, vamos a tener que retocar nuevamente los extremos donde unimos, ¿sí? A veces se puede, a veces no se puede. Y la unión soldada puede padecer ciertos defectos de calidad, ¿sí? Si no está bien hecha, puede tener porosidades, ¿sí? Y las porosidades, como dijimos en la parte de fatiga, son puntos vulnerables del material. Entonces, la soldadura se torna quebradiza y seguramente esos puntos vulnerables son por donde se va a producir la rotura de la pieza. Entonces, para detectar esos puntos vulnerables, bueno, hay que hacer algunos ensayos no destructivos. Tinta penetrante, hay con rayos, hay que en algunos casos necesariamente necesitamos para saber si no quedamos si no quedó escoria. La escoria es la oxidación del material. Esa oxidación del material, ese material que estamos colocando no se pega adecuadamente. Entonces la escoria, ¿qué es lo que forma la escoria? Hay que eliminarla mientras estamos haciendo soldadura, ¿sí? Entonces todos esos defectos uno necesariamente los tiene que verificar, más tratándose de piezas industriales a través de algún ensayo no destructivo. Básicamente acá están representadas las uniones más frecuentes que se dan para soldar. A tope, las dos chapas una al lado de la otra. Generalmente no se suelda así con los tramos rectos, sino que se le hace una entrada, lo que se llama un bisel, de tal manera que el material de aporte, ya vamos a ver las figuras cómo queda, ¿sí? La esquina también generalmente se hace una pequeña entrada para que el material de aporte tome parte del material base. El traslape, una encima de la otra, ahí se utilizan lo que son los insertos, que también vamos a ver enseguida, en borde o tipo T. Básicamente esas son las principales
formas en las cuales se hace soldadura, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos mucho con perfiles, trabajamos mucho con vigas testeras, vigas de los puentes de grúa, vigas de distintos tipos de carros, entonces necesitamos hacer ese tipo de unión. Son las más comunes y las más frecuentes. Bueno, los tipos de soldadura. Esto es lo que se llama la soldadura por filete. Creo que se alcanza a ver, lo que está en línea de trazos es el metal, el material base, el material tal cual estaba cuando hicimos la soldadura, y por el arco que se forma hay parte del material de aporte que entra dentro de la estructura del material base. Esa es una buena soldadura porque sí vamos a garantizar que el material de aporte se ha vinculado totalmente con el material base. Acá tenemos otra, este es lo que se llama el filete interno. Esta es una soldadura por filete externo. Acá tenemos un filete doble, sobrepuesta, bueno, tenemos todas con filete. En este caso, cuando tenemos solapamiento, como se le llama el traslape de una, se hace a través de los insertos. Bueno, la forma del inserto, dependiendo de la fuerza a la que van a estar sometidas estas chapas, dependiendo de la superficie de contacto, puede ser inserto de este tipo, pueden ser insertos que involucren a parte de la pieza. Necesariamente, y acá en el inserto, la parte del material de aporte tiene que penetrar parcialmente la superficie de la placa inferior para que se produzca una soldadura adecuada. Esos son tipos de soldadura que se utilizan. También tenemos la de bisel, soldaduras con bisel. Como les decía, cuando nosotros unimos a tope, no lo hacemos, ¿sí?, con la parte recta, sino que lo que se hace es generar una pequeña hendidura, una pequeña cavidad en la pieza, ¿sí?, donde va a introducirse el material base. Cuando es de poco espesor, no hace falta pasar hacia el otro lado, ¿sí?, sino que en algunos casos, fíjense que cuando tenemos mucho espesor, necesitamos hacer bisel de ambos lados, para asegurarnos de que quede una soldadura, que quede una unión permanente. Bueno, el bisel lo podemos hacer sobre ambas partes, sobre ambas piezas, lo podemos hacer sobre una de ellas, ¿sí?, podemos hacerlo más profundo, podemos hacerlo en B, podemos hacerlo redondo. Hay distintas maneras de realizar el bisel. Lo importante es que el material de aporte, como está indicado acá, penetre parcialmente dentro de lo que es el material base. Eso es lo que nos tenemos que asegurar. Y bueno, y lógicamente, para asegurarnos que este cordón es un cordón homogéneo, un cordón que está bien hecho, y bueno, hay que después verificar a través de algún ensayo no instructivo. Profe, ¿el bisel es una hendidura en las chapas? El bisel es una hendidura que se hace en la pieza propiamente dicha. ¿Sí? Para indicar la soldadura se utiliza esa simbología. Eso está normado por la norma AWS, American, acá las siglas están American Welding Society, es la que regula todo lo que es el tema de soldadura y nos da eso. No hace falta que se aprendan todos los símbolos, porque cuando uno indica una soldadura no se colocan todos los símbolos, ¿sí? Básicamente se coloca, generalmente es una flecha en la cual la punta me indica dónde se va a soldar, ¿sí? En la cola se coloca alguna explicación del proceso, por ejemplo, qué tipo de electrodo se va a utilizar, algunas veces qué tipo de soldadura se va a utilizar. La banderita me está indicando que es la soldadura en terreno, que no es en fábrica, sino que tengo que trasladar la pieza al terreno, llevarla y ahí hacer la soldadura. Y se coloca alguna que otra, por ejemplo, la dimensión en milímetros, ¿sí? Se coloca el símbolo de contorno, el símbolo de soldadura, pero no se colocan todas. Por ejemplo, un caso representativo que les he puesto acá, esta es completa, ahí son todas las simbologías que se utilizan. Pero acá les he puesto un ejemplo de una soldadura.
tenemos, como dice, el ingeniero debe hacer llegar la siguiente información al taller de soldadura. El punto donde se debe hacer la soldadura. Esto me va a estar indicando el punto donde se debe hacer la soldadura. Que la soldadura va a ser de filete en ambos lados. El simbolito del triángulo indica que es de filete. El filete en uno de los lados va a ser de 12 milímetros y en el otro va a tener 6 milímetros el ancho del cordón. Que el filete de 12 milímetros lo vamos a tener que esmerilar, va a tener que tener una terminación un poco mejor, porque nosotros directamente cuando soldamos, cuando colocamos material de aporte, si salió bien la soldadura no hace falta retocar la mano. Pero a veces si es una placa que está expuesta o que es vista, se le hace una pequeña retocada con un esmeril, ¿sí? Para que quede un poco más pareja, para que quede mejor presentación. Entonces, esa rayita, con eso me está diciendo que necesitamos esmerilarla, ¿sí? Y básicamente eso sería lo necesario, ¿sí? No hace falta colocar todo, o sea, la simbología completa es lo que está especificado acá. Eso es lo que ustedes, si buscan la norma, va a aparecer todo eso. Hay mucho más datos de lo que necesitamos, ¿sí? No indicó, en el ejemplo que le puse, no indicó banderita, por lo cual lo que me está diciendo que la tengo que hacer ahí en la fábrica, así que la tengo que hacer, no hace falta, no hay que trasladar. Entonces habría que ponerle la banderita. Pero acá están todos, no se colocan todos, ¿sí? Se colocan los más importantes. Otro detalle a tener en cuenta. Fíjense que cuando el simbolito está por debajo de la línea de referencia, que es esta línea, la línea horizontal de la flecha, la soldadura se hace en el mismo lado donde está indicando la flecha. O sea, cuando está por debajo, se hace en el mismo lado donde está indicando la flecha. Cuando está por encima de la línea de referencia, la soldadura se hace en el lado opuesto a donde está indicando la flecha, ¿sí? Ese es otro detalle que especifica la norma. Son normativas que van dando para que todos tengan un mismo lenguaje, para que todos sepan interpretar, ¿sí? En este caso aparecen los dos símbolos, por lo tanto la soldadura se realiza sobre los dos símbolos. Como aparece por debajo, la soldadura corresponde al mismo lugar donde estamos indicando la flechita. Eso es un detalle que da la norma que ustedes tienen que respetar. O sea, todos los soldadores tienen que respetar la misma normativa. Y aquel que es soldador utiliza esa simbología y esa metodología. Bueno, acá les he puesto una serie de diapositivas en las cuales están indicadas cuál es el simbolismo, en qué consiste la soldadura, dónde vamos a hacer la soldadura. Esto es lo que se llama la soldadura a tope con pestañas, ¿sí? Acá tenemos una soldadura a tope de bordes rectos. Por lo general no se utiliza esto porque no nos aseguramos que quede una soldadura resistente, ¿sí? Como decía, se utiliza esto, comerle una parte al material para que el material de aporte ingrese y el cordón de soldadura me quede penetrando. Esa es la mejor, ¿sí? Hay algunos casos, como digo, nosotros acá enseñamos la buena técnica, pero pueden encontrar soldaduras de ese tipo, ¿sí? Pero seguramente estas piezas no están sometidas a ningún esfuerzo de tracción importante, entonces no hay problema de que podamos hacer ese tipo de soldadura. Como les dije, el bisel se hace de ambos lados, o sea, se hace de un solo lado, ¿sí? Dependiendo de la magnitud del espesor de la pieza y dependiendo de la magnitud que tenga la pieza propiamente dicha. Soldadura a tope a veces, ¿sí? El bisel no se hace hasta el otro lado, o se hace hasta una cierta altura. Soldadura a tope en media ahí, se hace redondo, ¿sí? Hay distintas maneras de indicar. Todo esto, sí, indudablemente que es la normativa. Todo esto no hace falta que ustedes lo conozcan ni nada, sino que esto directamente ustedes van a la norma y van indicando cómo se hace el proceso de soldadura. Les he puesto varias partes de la norma. Soldaduras con respaldo. A veces, para estar más seguro, le coloco del otro lado del cordón un
tras un cordón de soldadura para asegurarme de que la resistencia del material va a salir, sí, que esa pieza va a tener, fundamentalmente cuando el espesor es muy grande. Soldadura, acá tenemos otro tipo de inserto, lo que se llama soldadura de tapón, ¿sí? Soldadura de filete, soldadura por puntos con insertos, distintas maneras de indicar lo que venimos viendo. Esta es otra parte de la norma, esta es así, más o menos indicando exactamente lo mismo, ¿sí? Les he puesto varias simbologías, no hace falta que se aprendan todas, apréndanse las más comunes, que son la del bisel y la del filete, básicamente. Bueno, ahí con el redondelito se indica que la soldadura debe ser realizada en todo el contorno de la punta de la unión. Por eso se coloca, si la soldadura va a quedar alrededor de la unión, se coloca un símbolo de soldadura que es ese redondelito. Ya dijimos que la banderitis me indica que la tengo que hacer en el campo, o sea, en el lugar donde voy a montar el elemento. El símbolo de fundición pasante se emplea cuando existe una penetración del 100%, distintas formas de indicar el símbolo del material de refuerzo, ¿sí? Ya dijimos que esa linecita me indica que tengo que colocar, rectificarlas o esmerilarlas. Bueno, son distintas maneras de... Por ejemplo, acá les he puesto soldadura de filete en piernas desiguales. Las piernas desiguales, esta es de mucho mayor espesor que esta. Entonces, generalmente se coloca el lado de medio sobre la pieza B, ¿sí? Se coloca el espesor, las dimensiones que va a tener el cordón de soldadura y lógicamente, como está por debajo, va a estar del mismo lado en el que se está indicando la flechita. Fíjense que va a tener un cuarto este espesor y va a tener un medio este otro espesor. Lo indicamos de esa manera, un cuarto por un medio. Por eso, fíjense que no se colocan todos los símbolos que aparecieron ahí en la norma, sino que se colocan los más importantes o directamente los que van a aclarar el proceso de soldadura. A veces se hace con el filete intermitente cuando tenemos piezas de mucha longitud, no hace falta hacer un cordón continuo porque también la soldadura es un proceso caro, un proceso que requiere, como digo, costo de mano de obra importante. Entonces puedo hacerlo, ¿sí? En forma de cordones intermitentes. Y ahí se indica de esa manera. Fíjense que está por arriba, por lo cual me dice que tiene que ser del otro lado. Y me dice, me está dando el ancho, el 2 me está indicando el ancho que va a tener el cordón. Y el 4 me está indicando el paso que vamos a tener entre los filetes intermitentes. La norma también me da las especificaciones del bisel, cuánto tengo que hacer. Esto son todas normativas, indudablemente que el tipo que está en el taller tampoco va a seguir exactamente esto, hace más o menos, ¿sí? Para que no se encuentre y tampoco lo vuelva loco al tipo con las dimensiones. Cuando tenemos unión de piezas de espesor diferentes, distintas formas de soldar, de tal manera de asegurarme de que las dos partes queden perfectamente adheridas. ¿Sí? Si esa soldadura está hecha en condiciones adecuadas, voy a tener que tener una zona de gran resistencia, tanto como la pieza propiamente dicha. ¿La temperatura no afecta al material? ¿Ah? La Sí, temperatura por eso después hay que hacer algún proceso. Generalmente después se hace algún proceso para aliviar tensiones. Sí, y cristalográficamente también tenés. Hay algunos, bueno, lógicamente, temperatura te va a modificar algunas cuestiones. Siempre se hace algún proceso para aliviar tensiones. Pero si no te queda una soldadura, te va a ser resistente el cordón, pero se te va a quebrar en los puntos donde se unió con el material de aporte. ¿Sí? Generalmente se pasa eso. Si vos no le haces algún tratamiento, se te corta donde se produce, donde la unión con el material de aporte. Bueno, la soldadura en ángulo, algunas formas, ¿sí? Cuando el ángulo es importante, fíjense que hacemos un bisel en la parte de la escuadra, en la parte, ¿sí? O ponemos directamente doble bisel, o directamente fíjense que acá para asegurarnos de que el material de aporte penetre en el material hacemos biselado en ambos lados.
Distintas formas de indicar la soldadura en ángulo. La soldadura de bridas, por lo general se utiliza esta, ¿sí? Soldar de ambos lados, de tal manera que la brida no se vaya a abrir. Formas que ustedes tienen, no hace falta que se aprendan todo esto, como dije siempre, son material para su vida profesional, también sirve para uno consultar cuando les tocó trabajar en esto. Bueno, acá seguimos, ejemplo, soldadura de filete, el cordón. El cordón está por debajo, por lo tanto me indica que se va a hacer en el mismo lado y me está indicando las dimensiones que va a tener el filete. O sea, ahí cuando me pone un solo 8, significa que tiene la misma dimensión del espesor respecto del alto. ¿Sí? Cuando pone acá en este caso tengo soldadura de ambos lados, filetes de ambos lados y también 13-13, por lo tanto voy a tener la misma dimensión para el ancho del cordón y el alto del cordón. Dos filetes diferentes. En este caso, cuando estaba por encima era el del lado opuesto, por lo tanto ese vale 6, las dimensiones que va a tener. Cuando está por debajo, corresponde al valor 13. ¿Sí? Filete continuo, bueno, todas formas de indicar, ¿sí? Acá lo que estamos indicando es la dimensión al cual va a comenzar el filete, ¿sí? Y acá tenemos las dimensiones del largo que va a tener ese filete o el cordón soldadura. Bueno, nuevamente designaciones, más o menos lo que venimos viendo. Sí, habrán visto que hemos puesto de todo un poco. Esto no hace falta para el examen que se aprendan todas, apréndanse las más comunes. ¿Sí? Ahí nuevamente está indicado qué es lo que me representa. Y vamos a ver, problemas y efectos comunes en la soldadura. ¿Sí? Mal aspecto, dice. Si tengo un chastrín que me está haciendo la soldadura, generalmente va a pasar esto. Vamos a tener un cordón que no va a ser parejo y vamos a tener salpicaduras alrededor del cordón de soldadura. ¿Sí? Puede ser que el cordón esté bien hecho, que tenga resistencia necesaria, pero es importante también que el cordón de soldadura se vea bien prolijo, así que no quede todo esto. Las causas probables: conexiones defectuosas, recalentamiento, no utilizó el electrodo adecuado, ¿sí? La corriente que funde, no es la adecuada. Bueno, y acá están las recomendaciones, que es en función de todas las causas probables. La penetración excesiva, corriente muy elevada, o sea, produce un calentamiento importante, entonces tenemos ahí posición inadecuada del electrodo, ¿sí? Generalmente esto tampoco es muy fuerte porque se va a terminar partiendo la pieza. Son causas comunes. Estos son causas que se dan. Que cuando uno... Salpicadura excesiva. También, eso es mal aspecto de esto, ¿eh? Tenemos que tratar de que el cordón de soldadura quede bien limpiecito y que no pase esto. Arco desviado. ¿Sí? Tiembla el pulso, no se busque ninguno que tenga Parkinson, porque si no va a salir así una cuestión. Pero a veces no solamente el que tenga, ¿sí? Sino que no sabe el tipo, ¿sí? Le saltó el arco, va colocando, cuando uno arrima el electrodo, salta el arco, se asustó, pues lo puso otra vez y empieza a pasar todas estas cuestiones, ¿sí? Acá lo establece como una cuestión industrial que dice que el campo magnético generado produce la desviación del arco. ¿Sí? Pero también está en la mano del soldador, ¿sí? Soldadura porosa, eso es lo que les hablaba. Si no tenemos un electrodo adecuado, tampoco tenemos la corriente necesaria para provocar, nos van a quedar poros en la soldadura. Los poros en la soldadura son puntos vulnerables, ¿sí? Como habíamos visto en fatiga, es una grieta. En ese lugar es donde seguramente se va a producir la rotura de la soldadura, ¿sí? Soldadura agrietada, también, generalmente influye mucho el electrodo inadecuado. Por eso,
Necesitamos un tipo calificado que sepa elegir el electrodo que corresponde a ese tipo de material, a ese tipo de corriente, ¿sí? Que prepare adecuadamente los bordes, los contornos del material. Necesitamos una persona que conozca la soldadura, ¿sí? Es un tema que mucha gente lo toma con ligereza y no es un tema fundamentalmente cuando se trata de piezas industriales importantes, ¿sí? Que son los lugares donde le va a tocar trabajar a ustedes. Si son tallercitos, lógicamente, la soldadura puede o no ser la adecuada, puede cumplir alguna de estas reglas. Pero si estamos trabajando en lugares donde están piezas importantes, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones. Tenemos que tener en cuenta la preparación y la idoneidad del tipo que está haciendo la soldadura. Cuando estamos soldando dos chapas o dos placas, puede ser que nos pase esa que está arriba, la combadura, ¿sí? Que se nos empieza a levantar, se nos empieza a, como dice allá, a formar una comba la chapa. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? No solamente tenemos que tener buena sujeción de las cosas, sino que las causas probables están en esto: un diseño inadecuado, la construcción del material de aporte, ¿sí? La soldadura quebradiza, tratamiento térmico deficiente, la soldadura endurecida al aire, un enfriamiento brusco. El tema de la soldadura también influye para que no quede que se agriete rápidamente. El enfriamiento debe ser el adecuado y fundamentalmente, si podemos, en una atmósfera inerte que no se oxide el material, también mucho mejor. La penetración incompleta, nos quedó soldado y no terminé, no llegué al final. O sea, tan malo esto como la penetración excesiva, ¿sí? A veces el socavado, ¿sí? Fíjense que acá no solamente yo necesito que el material de aporte ingrese dentro de lo que es el material base, pero a veces produzco esto, porque hay un manejo defectuoso del electrodo, ¿sí? Porque no elegí el electrodo adecuado, entonces me quedó la pieza con una marca por fuera del cordón de soldadura. Entonces ese socavado hay que tenerlo en cuenta. Y acá les he puesto algunas fotos reales, ¿sí? De soldaduras mal hechas. Y creo que hay al fondo hay soldaduras bien hechas. Falta de fusión. Fíjense que queda una porosidad ahí, en el cordón de soldadura, porque no ha habido una corriente adecuada, ¿sí? Y por lo tanto no ha habido una fusión importante de los metales, del material de aporte y del material base. Acá el cordón de soldadura se agrietó. Todas soldaduras, estas son fotos reales de soldaduras mal hechas. Presencia de escoria. Dijimos que si hacemos una soldadura en contacto con el aire, generalmente se oxida la soldadura, ¿sí? Y por lo tanto genera lo que se llama la escoria. La escoria hay que ir eliminándola. Hay que ir eliminándola porque si no tenemos escoria, y la escoria son también puntos del material o material de aporte, ¿no? Que no se ha adherido adecuadamente. Por lo tanto, eso me va a causar problemas en el cordón de soldadura. Falta de penetración. El tipo soldó, le hizo incluso un refuerzo que hicimos, pero fíjense que no penetró totalmente, ¿sí? Entonces, esto es una grieta, ¿sí? Ahí se va a terminar quebrando. Son casos reales, son soldaduras, son fotos reales. Cráteres y socavados. Venimos con un cordón de soldadura parejito. Acá fíjense que tenemos salpicaduras, ¿sí? Venimos con un cordón de soldadura parejito y acá, por algún tema de corriente, porque el mal manejo del electrodo, ¿sí? Se produjo un socavado. O sea, fíjense que el espesor de esto no es lo mismo que esto. Entonces, el cordón de soldadura tenemos problemas. O sea, hay que volver, habría que volver ahí. Si podemos medilar y tratar de colocar material base. Bueno, acá porosidades, de lo que habíamos dicho. Las porosidades son puntos vulnerables donde se va a producir el resquebrajamiento.
Y esta, bueno, acá. Esta es buena. Refuerzo de soldadura. Fíjense que penetró totalmente y le ha hecho un refuerzo. Y fíjense que bien que hecha esta, que prácticamente no se nota el proceso de soldadura. Acá, bajo espesor de la soldadura. Acá se quedó corto. Pijoteó el material de aporte. ¿Sí? Acá le puso demasiado y allá, ¿sí?, tuvo escaso. Entonces también me quedan esos socavamientos, tampoco me tienen que quedar. Es importante que queden en pareja y que quede bien presentado. Fíjense acá, hacemos una soldadura del filete, pero fíjense que no me quedó ahí un punto, es que no hubo una penetración completa, entonces quedó un punto que seguramente se va a terminar quebrando ahí en esa zona. ¿Sí? Esta podríamos considerar que está bien hecha. No obstante, creería que el espesor, hay que ver qué es lo que es esto, que está trabajando, pero tendría que ser un poco mayor el espesor de esa concavidad. ¿Sí? En los catetos, este es un proceso, es una soldadura bien hecha. Fíjense que penetró el material de aporte y quedó bastante bien pareja. Esto es lo que hablábamos de recién, de la presentación. A veces directamente el cordón de soldadura, un tipo que lo sabe hacer, les deja el cordón de soldadura perfecto, parejo. Y otras veces hay que pegarle una pequeña retocada como para mejorar la presentación de ese cordón de soldadura. Acá, no aceptable. Veníamos con un cordón parejito, acá se ve que se dio vuelta y hizo, ¿sí?, y acá continuó otra vez con el cordón parejito. Lo aceptable es que sea parejo a lo largo de todo el cordón de soldadura. Fíjense que ahí la presentación que tiene el cordón está bien hecho, pero no es la presentación mejor. A veces cuando las piezas necesitamos que se vean, bueno, hay que retocarlo un poco. No aceptable. Acá estamos uniendo dos piezas, ¿sí? Acá le ha hecho esta entrada, ¿sí?, generalmente. En cambio, es importante que quede una transición entre una placa de mayor espesor a otra de menor espesor, que quede una transición mucho más uniforme. Y no estas entradas que seguramente van a ser los puntos vulnerables de la soldadura. Aceptable, ¿eh? Los remates. Quedó parejita, quedó un cordón más o menos, cordón que no tiene la mejor, esta es no aceptable. Fíjense que acá no solamente hay salpicadura, sino que, ¿sí?, los cordones de soldadura, acá tenemos un socavamiento. Esas son distintas formas de soldar y de no saber soldar. Son todas fotos que pertenecen a piezas reales. Picados, corriente excesiva, pasa esto. Proyecciones le llaman, todo lo que es la salpicadura. Sí, acá el cordón, acá hay un socavamiento, ¿sí? El cordón no es parejo, no lo terminó. Bien, como todo proceso mecánico, hay un modelo matemático para determinar un modelo matemático muy sencillo. Básicamente, lo que se hace es aplicar la fórmula del espejo para calcular las tensiones normales y las tensiones tangenciales. La fórmula del espejo, si ustedes se acuerdan, ¿cuál era? Momento sobre el módulo resistente. Bien, esa es la fórmula del espejo. Entonces, en este caso, ¿sí?, vamos a tener que la tensión, ¿sí?, va a estar sometida a una fuerza sobre la sección correspondiente. Este es para el caso de filete, es el caso más sencillo para calcular. Fíjense que esta es la fórmula, H es la garganta de la soldadura, ¿sí?, y L es la longitud de la soldadura. La garganta de la soldadura le llamamos a esta, la penetración que va a tener
el arco respecto, el material de aporte respecto al material correspondiente. Para calcular la tensión tangencial, exactamente de la misma forma, y el esfuerzo promedio de una soldadura debido a carga constante está dada por esa forma. La fuerza sobre la sección correspondiente. La sección es el producto de la garganta, del ancho de la garganta, por la longitud. Esfuerzo de uniones soldadas sujetas a torsión. Bueno, acá este Shigley y utiliza la letra B, ¿sí?, como fuerza, ¿sí? No sé por qué utiliza la letra B como fuerza, pero les aclaro eso, ¿sí? Ojo, esto es B sobre la sección. Entonces tenemos, fíjense, hay un ejercicio que van a hacer ahora que es de estas características. Acá tenemos, en este caso, tenemos este esfuerzo, esta tensión T', el momento del soporte produce una torsión de la soldadura y dicho esfuerzo está dado por la ecuación. La T' o la tau' se calcula como la fuerza sobre el área, es una fuerza que está actuando perpendicularmente o paralelamente perpendicular al cordón de soldadura. Y a su vez tengo una fuerza de flexión, que es la tau segunda, ¿sí? O una fuerza que en este caso es una tensión de corte, que es la fórmula del espejo, momento sobre módulo resistente. Y el módulo resistente de la torsión es el momento de inercia polar sobre la distancia de la fibra más alejada. Entonces, esta tensión es perpendicular a este valor. Estamos tomando como valor de referencia el centro de esa pieza, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo la tensión total?